como ayer. Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga FM, a través de las redes sociales, Facebook, canal Consejo Diocesano de Laicos, canal de Radio Latacunga, y a través del canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos nuevamente la presencia en este canal de nuestra hermana Susana Rodríguez. Susanita nos ha acompañado varias veces y ella ahora, en estos momentos, es maestra de junioras, no sé si se pronuncia bien, junioras marianitas africanas en la ciudad de Quito. Me corrige si dije mal, junioras o junioras. Bueno, Junioras en castellano. perfecto, muy bien. El tema que vamos a tratar es un tema muy bonito. Alégrate llena de gracia. Se refiere a nuestra Madre, la Virgencita María. Numerales 721 a 723 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermanita Susana, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuándo nos vean. Bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias, Juanito. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, radio escuchas de Radio Latacunga. Para mí es una alegría poder seguir colaborando en este hermoso programa tan didáctico y tan necesario para crecer en nuestra fe, para crecer en nuestra esperanza y en nuestro amor a Dios y a los hermanos. Sí, así es, me da alegría, Juanito, que me haya invitado, aunque ya no estoy en Pujilí. Sí, pero muchas gracias. Ujú. Muy bien, muy bien. Recuérdenos un poquito quién es Susana Rodríguez, por favor. Ya, Juanito, Dios le pague por esta oportunidad. Mi nombre es hermana Susana Rodríguez Pozo. Yo nací en la hermosa ciudad de Riobamba y tuve la bendición de crecer bajo el amparo espiritual y la enseñanza profética de Monseñor Leonidas Proaño durante mi infancia, mi adolescencia, hasta mi juventud, prácticamente hasta que él se fue al cielo. Y entonces tuve también la bendición grande de formarme con las hermanas Marianitas en Riobamba y pues completé, digamos así, esta semilla ya puesta por Monseñor Leonidas Proaño en mi corazón. Completé esta semilla con la vida de Madre Mercedes de Jesús Molina, fundadora de las Marianitas, la primera misionera laica en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Ella siendo laica, no era monjita todavía, cuando se fue como misionera a Gualaquiza en el año 1870. Imagínense ustedes, queridos hermanos y hermanas, en esos años era como irse a una misión adyente, es como irse al África, sí era en ese tiempo. Ella se fue a pie y a lomo de mula desde Guayaquil, también en canoa, ¿no? Desde Guayaquil hasta Cuenca, desde Cuenca hasta Gualaquiza, imagínense, y son muchos días, varias semanas de camino, ¿no? Y pues allí hizo su
parada misionera. Estuvo allí un buen tiempo, donde hizo de enfermera, catequista, madre espiritual, maestra, consejera, de todo lo que se ofrecen ordinariamente en las misiones de los lugares bastante alejados. Ella hizo ese papel. Entonces, para mí ella es un modelo también, ¿no? De vida, de que debemos estar listos, disponibles para poder servir a los demás en el momento en que más lo necesite, sobre todo empezando por las urgencias más grandes, digamos así, ¿no? Como dice nuestra iglesia latinoamericana desde Puebla, la opción preferencial por los más pobres. Entonces, esto es Juanito, entonces mi vida pues fue así desde que yo me gradué del colegio, ya un añito después ya ingresé a la congregación de las Marianitas, he tenido una trayectoria muy hermosa, mis hermanas me han ayudado con la formación y también con el acompañamiento espiritual y pues después de haber estado 18 años en el África, específicamente en Etiopía, ¿no? Desde 1999 hasta 2018 estuve en Etiopía. Mi compañera, la que fue conmigo, está todavía allá, digamos así, está en Kenia, en África mismo, y pues ha sido mi vida religiosa, de verdad, un hacer realidad el sueño más grande de mi juventud, que es ir como misionera al África, es decir, donde están los más pobres entre los pobres. Entonces yo antes de ser marianita decía, si me quedo en el Ecuador, pues que Dios me regale la gracia de trabajar con mis hermanos indígenas, ¿no? Yo le pedía así al Señor. Y si puedo, si es voluntad del Señor, que me dé la gracia de trabajar con mis hermanos africanos. Y pues las dos cosas se han hecho realidad, Juanito, porque yo antes de ir al África trabajé en las comunidades indígenas de Salcedo, ¿no? Aquí en nuestra querida diócesis de Cotopaxi. Luego fui al África estos 18 años y ahora pues regresé un añito en Pujili. Ahora estoy en Quito porque me han pedido por esa experiencia que yo tuve de estar en el África. Ahora van a venir varias jóvenes africanas a hacer su última etapa de formación antes de hacer su consagración definitiva como marianitas. Vienen acá al Ecuador y entonces les estoy acompañando, sobre todo a una que ya acaba de llegar, otras vendrán después. Les estoy enseñando por ahora el idioma castellano porque no saben, para luego que reciban la formación, los contenidos que nuestra congregación nos proporciona antes de los votos perpetuos, pero eso es en español, entonces tienen que dominar esta lengua. Eso es, Juanito, un poquito de mi historia. Muchas gracias. Hermanita, acabamos de pasar el mes de octubre, el mes de las misiones. Cuéntenos un poquito, una síntesis pequeña de su experiencia en África. Ya. Pues sí, Juanito, yo tuve la gran bendición de ir a Etiopía, un país que es tan interesante porque es muy diverso, ¿no? Y recuerdo las palabras muy sabias de nuestro obispo, el que nos recibió allá, obispo Leonardo Dubelar, que en paz descanse, porque ya se fue al cielo en plenas funciones y muy joven. Se fue al cielo de 65 años y sin ninguna enfermedad, simplemente el Señor le quiso llevar. Él nos decía, apenas llegamos, porque claro, nos vio a nosotras, las dos, en ese tiempo todavía jóvenes y todo, él decía, que Dios les ilumine, hermanas, tengan presente esto, nos dijo, la cultura, la realidad de Etiopía no es ni mejor ni peor que el Ecuador, es solo distinta, y esto les va a ayudar. Y claro, eso fue un consejo muy sabio de que nos haya dicho así, porque claro, todo es distinto. Allá es otra fecha, utilizan otro calendario. Nosotros, del Ecuador y el mundo entero casi, tenemos el calendario gregoriano, pero en Etiopía utilizan el calendario juliano, que es de otro papa, ¿no? Un papa que decidió tomar un calendario un poco más exacto, más ortodoxo, como lo llaman ellos, ¿no? A la fecha de Jesucristo. Entonces allá, 7 años atrás, ahorita no estamos en el 2024, sino en el 2017. Y bueno, entonces desde ahí empiezan las diferencias. Luego, un pueblo muy pobre, pero muy religioso, ¿no? Nosotros cuando llegábamos estábamos en la quincena de preparación para la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Y a las 12 del día
se paralizaba todo el tráfico en la capital. O sea, todavía no llegábamos al campo donde íbamos a trabajar, pero se paralizaba todo el tráfico, los negocios y todo, porque la gente iba a orar. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, de 12 del día a 3 de la tarde, no es que se iban al almuerzo, se iban a orar y a ayunar. Entonces, es muy, muy interesante cómo estos pueblos tan pobres, tan sufridos, sin embargo, tienen un deseo de buscar a Dios por todos los medios posibles y tienen la oración y el ayuno muy marcado. El pueblo etíope es muy marcado en esta espiritualidad del sacrificio. Y pues nosotros, cuando llegamos allá al pueblo donde vivíamos, al pueblito de Gimbi, nos encontramos una población bastante numerosa y un solo hospital, no me van a creer, un solo hospital para miles de personas. Y ese hospital no era del gobierno, era de la iglesia adventista. Fíjense en cómo es el mundo. Y allá trabajamos con ellos con un corazón muy ecuménico, donde nunca nos preguntamos de qué religión eres al paciente, ¿no? Simplemente darle una ayuda. Una experiencia maravillosa. Llegaban a ese hospital también ellos muy ecuménicos, abrían las puertas a cualquier voluntario y llegaban médicos voluntarios católicos, no católicos, protestantes, adventistas, ateos, todos llegaban a dar una mano. Y entonces, interesante, cuando llegaba, una vez llegó una parejita de médicos católicos de Italia, nos llaman, hermanitas, vengan, que hay unos médicos de Italia que les quieren conocer. Y con ellos, pues hicimos un trabajo extra, ¿no? Fuera del hospital, yendo a las comunidades rurales, porque ellos tenían toda esa emoción de servir, ¿no? Los dos médicos, y decían, hermanitas, ayúdennos para que traduzcan. Nosotros, como ya estábamos ahí algunos añitos, ya sabíamos la lengua local, que es el oromo, y entonces nos tocaba traducir lo que el enfermito decía, pasarle a inglés, a lo que el médico, o al italiano, o a cualquiera de los dos, a lo que el médico podía entender. Y entonces, y así se pasaba muchas horas viendo muchos pacientes. Nosotros decíamos, doctor, doctorita, ya podemos continuar otro día. Ustedes están cansados. Mañana tienen una operación en el hospital. No importa, decían, no importa, que este es el día en que el enfermo necesita. Sigamos nomás. Y a veces nos amanecimos en ese trabajo, Juanito, traduciendo para los médicos. Y los médicos a veces no dormían. Se tomaban un café y seguían trabajando. Una experiencia muy hermosa. Es otro nivel, ¿no? Sin dormir, tome un café y siga trabajando al siguiente día, porque los médicos son muy escasos y también los traductores. Bueno, así, por contarle algo, Juanito, si a mí me piden hablar de Etiopía y de esa experiencia, necesitaría unas 3 horas, pero bueno, así la vamos a resumir. Increíble, increíble. Muy bien. eh, Hoy día la iglesia conmemora todos los fieles difuntos. La Ujú. Santa Madre Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo en fe y duermen en la esperanza de la resurrección. Y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. La cita bíblica que hemos seleccionado para hoy está tomada de Lucas 1, que dice así: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso
si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. El tema que vamos a tratar hoy día tiene por título: Alégrate, llena de gracia. Hermanita, si nos ayuda con una introducción a este maravilloso tema. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Antes que nada, quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas radioescuchas, los que puedan, por favor, tengan a la mano su Biblia, porque vamos a ver muchos textos de la Biblia para poder entender este tema. El tema que me han pedido es Alégrate, llena de gracia, ¿no? Este tema forma parte del credo. Les voy a recordar que estamos ya en la tercera parte de nuestro credo, ¿no? Cuando decimos creo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. En esa parte estamos. Pero dentro de este tema tenemos un subtema, podríamos decir así, que es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. De pronto algunos hermanos y hermanas tengan también el Catecismo de la Iglesia Católica a mano. Es muy importante, ¿no? Que lo abran en el número 721, si es que lo tienen. Y entonces vamos a ver el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Y dentro de este apartado tenemos lo que vamos a profundizar, esta hermosa frase del Evangelio de Lucas: Alégrate, llena de gracia. Es un título hermoso que encierra también una realidad muy hermosa. María, la tenemos aquí con nosotros. María es la llena de gracia, la única criatura que colaboró totalmente con la gracia del Señor y pudo dar una respuesta de amor total al plan de Dios. Entonces, estas palabras, como ya nos lo proclamó Juanito, se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entonces, el que tenga su Biblia lo puede también mirar, ¿no? Estas palabras fueron pronunciadas por el arcángel San Gabriel, el mensajero de Dios, cuando fue enviado por Dios a Nazaret, donde vivía esta jovencita llamada María. Este ser creado por Dios, tal cual como nosotros, ¿no? De carne y hueso, ser humano como nosotros, pero que a diferencia de nosotros, nunca le ofendió al Señor con el pecado. Esa es la diferencia entre ella y nosotros. Parecería, entonces, con esta introducción que les estoy dando, parecería que es un apartado dedicado exclusivamente a la Virgen María, pero no es así. En realidad, es un apartado dedicado al Espíritu Santo que obra en María, ¿no? Como habíamos dicho, Dios obra en sus hijos, en sus criaturas. Como dice el numeral 721 del Catecismo de la Iglesia Católica, los hermanos que tienen a la mano este numeral lo pueden también mirar. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo, es decir, de Jesucristo, ¿no? Y también es la obra maestra del Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué hermosa descripción de la Virgen María. Es la Madre de Dios, pero es también la obra maestra de Jesús y la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Y esto ocurrió cuándo? En la plenitud de los tiempos. ¿Qué es esto de la plenitud de los tiempos, queridos hermanos? Es cuando Dios Padre vio que ya era el momento de enviar a su Hijo al mundo, ¿no? Entonces, eso es. Resuenan en nuestro corazón a propósito de esta realidad, de esta plenitud de los tiempos. Tal vez se acuerden ustedes, queridos hermanos, las palabras del apóstol San Pablo cuando dice en su carta a los Gálatas, Gálatas 4:4, ni para olvidarse, fíjense hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice San Pablo? Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos los derechos de hijos. Repito, Gálatas 4:4. Ni para olvidarse. Es bueno, no digo que nos vamos a aprender todo de memoria como nuestros hermanos, ¿no? Los cristianos evangélicos, pero aprendamos esto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer. Muy bien, entonces, María es pues quien colaboró con el Señor al llegarle la plenitud de los tiempos, es decir, el tiempo preciso en el que ya Dios vio el tiempo más adecuado para que se encarnara su Hijo, se haga hombre, ¿no? Era el momento propicio para que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hiciera hombre, se hiciera un ser humano. Y, como dice el Evangelio de Juan, y habitara entre nosotros. Igualmente, les invito, queridos hermanos, no es perder tiempo a abrir la Biblia. Busquen los que tienen su Biblia a la mano, ojalá algunos, ojalá varios, busquen el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Y qué nos dice? Este es el prólogo de San Juan. Y nos dice así, ¿no? Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Nuestras abuelitas que sabían rezar el rosario todos los días, ellas también nos hacían rezar, cuando yo era chiquita, mi abuelita me hacía rezar el Ángelus, ¿no? Y entonces es la tercera invocación, y el Verbo se hizo carne, decía mi abuelita, y yo respondía, y habitó entre nosotros. Qué sabiduría la de las abuelitas. Entonces, María es pues quien colaboró con el Señor al llegar a la plenitud de los tiempos para que el Verbo, la palabra de Dios, se hiciera humano y habitara entre nosotros, como nos dice hermosamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Repito, Juan 1, 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya tengo otrita para aprendernos de memoria, Juanito. El primero, Gálatas 4:4. El segundo, Juan 1:14. No voy a mandar muchos, pero esos dositos que nos aprendiéramos. Estamos, pues, queridos hermanos, frente a una realidad muy profunda, la más decisiva para nuestra salvación. El Verbo, es decir, la palabra de Dios, se hizo carne. ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es esta palabra de Dios? Digo quién a propósito, porque se hizo persona. Es Jesús, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, el Verbo eterno de Dios, que se hace un pequeño niño indefenso y luego se hará un hombre adulto, un ser humano, una persona humana que habitará entre nosotros, como lo dice San Juan tan hermosamente, ¿no? Y este milagro, porque el Hijo de Dios que se haga hombre, para en otras religiones, queridos hermanos, esto es casi un absurdo, por no decir algo increíble, ¿no? Es algo increíble, es algo muy difícil de creer, pero es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay algunas religiones que dicen, no, eso de que Jesús sea el Hijo de Dios no me convence, por eso no soy cristiano. Dicen así. Entonces, para nosotros sí es un misterio, pero es un misterio tan real, hermanos, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, nacido de María. Entonces, esto es un milagro. ¿Gracias a quién o gracias a qué se hizo posible este milagro? Primerito, gracias al amor infinito, misericordioso y gratuito de Dios nuestro Padre. Primero, gracias a Él. Y segundo, gracias a la docilidad de esta jovencita, María de Nazaret, que pudo haber dicho, no, yo no me quiero meter en líos, yo ya estoy comprometida con José, y si me encuentran embarazada, así como me dice este señor Arcángel San Gabriel, me voy a meter en líos. Me voy a quedar de madre soltera, repudiada y tal vez tildada de prostituta, quién sabe. No, mejor no, hubiera dicho. Pero dijo, ¿qué es lo que dijo? Lo que ya nos leyó Juanito. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y María, la jovencita de unos 15 años sería, aceptó colaborar con Dios, aunque no entendía este misterio. Eso sería pues una pequeña introducción, Juanito. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, esto está muy interesante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar.
arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Esta vez nos acompaña nuevamente nuestra hermana Susana Rodríguez. Ella es maestra de junioras marianitas africanas y está trabajando en Quito. El tema que estamos tratando es Alégrate llena de gracia, en su primera parte, desde los numerales 721 al 723. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 721, que dice así: María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Hermanita Susana, por favor, ¿puede explicarnos un poco más este numeral? Muy bien, Juanito. Pues este numeral ya nos ha recordado, como decíamos en la introducción general, que María es la obra maestra de la historia de la salvación, ¿ya? Ella es la obra maestra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Nos dice también este numeral que en María el Padre Dios encuentra una morada digna para que ahí, en ella, habite su Hijo Jesús y también el Espíritu Santo, ¿no? Que sabemos que Dios es uno y trino, aunque solo la segunda persona del Espíritu Santo se hizo hombre, sin embargo, en Jesús también está la plenitud de la Trinidad. Entonces, Dios Padre buscaba una morada digna para que esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, su Hijo, se hiciera hombre y la encontró en María. Entonces, María es la morada digna. Sabemos que Dios es la fuente de la santidad. Sabemos que solo Él es santo, pero Dios se ha querido manifestar. Dios ha querido manifestar su santidad haciéndole partícipe de esta santidad a la Virgen María. Entonces, no es que María viene a hacerle competencia a Dios. Yo soy más santa, yo soy casi santa como Dios. No es competencia. La santidad de María es... ¿En qué consiste? Ella comparte, porque Dios lo ha querido así. Dios ha querido compartir con ella su santidad, ¿no? A propósito de que va a ser la madre de su hijo. Claro que también ella puso de parte, pero la santidad de María es primero de Dios, ¿no? Entonces, es que Dios no quiere ser santo él solito. Dios quiere que seamos todos nosotros sus hijos, santos también, ¿no? Y María es la que mejor respondió a esa vocación, a la santidad, ¿no? Entonces,
Al hablar de la santidad de los santos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos santos patronos en nuestras parroquias, ¿no? Aquí donde estoy ahora en Quito, es María Auxiliadora, ¿no? Otra advocación de la Virgen María. Y allá cuando estaba en Pujilí, pues San Buenaventura de Pujilí. La santidad de los santos y especialmente de la Virgen María no es para hacerle sombra a Dios. No, es para descubrir la prolongación de los rayos de santidad de Dios, la prolongación de la santidad de Dios en sus criaturas. Sí hay santidad en el mundo, Juanito, sí hay. Recordemos esta encíclica que nos escribió el Papa Francisco, ¿no? Que nos habla de los santos de la puerta de al lado. Nos invita a purificar nuestros ojos y a descubrir la santidad en mi vecino de al lado, con el que ya no me saludo 10 años o ni lo conozco porque recién me cambié de cuarto día riendo. Ahí hay santidad en todas las personas. En unas más, en otras menos, pero hay santidad en todas. Entonces, cuando alabamos la santidad de los santos o de la Virgen María, estamos alabando a Dios. No es competencia contra Dios, ni es que vamos a poner a un lado a Dios para adorar a los santos. No, es adorar a Dios y venerar la santidad de la Virgen María, venerar la santidad. Por ejemplo, ahorita se me viene, quiero tanto a la diócesis de La Tacunga, que es como que si siguiera allí, ¿no? Cuando fui a visitar al doctorcito San Buenaventura, allá en San Buenaventura. Entonces, tan hermoso sentir esa presencia de Dios en los santos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando alabamos la santidad de los santos, estamos alabando a Dios. No es competencia a Dios, no es hacerle sombra a Dios, no es adorar a los santos, como a veces nos malinterpretan algunos hermanos nuestros, ¿no? Cristianos evangélicos o alguien, ¿no? Nos pueden decir, están adorando esta estatua, ¿no? Están adorando esta estatua. No, estamos venerando a la Virgen María, que es prolongación de la santidad de Dios, a quien adoramos. Entonces, adoramos a Dios y le damos gracias por la santidad de la Virgen María. Entonces, cuando alabamos la santidad de los santos, decía, estamos alabando a Dios. Al ver a María, su belleza, su humildad, su ternura, estamos viendo la belleza, la humildad de Dios, la ternura de Dios, la santidad de Dios mismo. Qué santo es Dios para que se pueda expresar en una criatura tan hermosa y tan santa como es la Virgen María, ¿no? Entonces, no es competencia, es irradiación de la santidad de Dios. Entonces, Dios es quien santifica, por eso su obra maestra es la santificación de María. Su obra maestra está en la Santa Siempre Virgen María. Ella está recibiendo continuamente de esa fuente de santidad que es Dios, ¿no? A través de la misión del Espíritu Santo y del Hijo. Entonces, ella recibe la santidad y la hace carne, la hace vida. Entonces, por eso es santa la Virgen María, porque recibe de Dios la santidad. Cuando Juanito nos leía el numeral 721 del Catecismo, nos decía que María es cantada y presentada en la liturgia como trono de la sabiduría. Y Juanito, permítame hacer un paréntesis, que también es de Etiopía. Etiopía es un país súper ortodoxo. 60% de la población es ortodoxa, que es una rama cristiana, ¿no? Una rama de la iglesia cristiana, no son católicos, pero son ortodoxos cristianos, en los que veneran a la Virgen María más que nosotros los católicos occidentales, digamos así, más. Tienen unas alabanzas a la Virgen María que la hacen en la lengua Yis, que es la lengua sacra de ellos, como nosotros teníamos antes el latín, digamos así. En esa lengua Yis tienen unos poemas a la Virgen María inspirados en la Biblia, empezando por Génesis 3:15, anótenlo también, Génesis 3:15, que es el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, en donde ya está presente indirectamente la Virgen María, ¿no? Entonces, ellos cantan todos estos versos de la Biblia que se habla directa o indirectamente de la Virgen María, la cantan en guis, con una música sacra hermosísima, la cantan de pie, cosa que a uno ya le duele las piernas tanto estar de pie, y se nos permite al pueblo de Dios arrodillarnos, pero ellos lo cantan de pie, varones. A mí me emocionaba el corazón oír ese coro de voces masculinas cantar a la Virgen María. En esos 15 días de preparación para la fiesta de la Asunción, le cantaban en guis, claro que, o sea, nos daban nosotros el texto en inglés para que lo entendamos, pero ellos cantan en guis, ¿no? Esa lengua antigua. Cantan unas alabanzas a la Virgen, porque esa es la liturgia ortodoxa. Es maravilloso, es maravilloso. Y a las 4 de la mañana, Juanito, qué frío ni qué nada, ahí todo el mundo se levanta a orar. Y entonces de 4 a 6 de la mañana, alabanzas a la Virgen María del 1 al 15 de agosto.
Bueno, entonces fíjense, decía, para volver a nuestro punto, María es cantada y presentada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Ya sabemos que es un trono, ¿verdad? El lugar donde se siente el jefe principal, el rey, el príncipe, lo que sea. Para nosotros, la reina, la princesa, es María. ¿Y a quién lleva ella en su ser, en su corazón? ¿A quién la llevó en su vientre? A la sabiduría de Dios, que es Jesús. Entonces, miren, otro título para Jesús. Ya dijimos, verbo de Dios, palabra de Dios. Va otro, sabiduría de Dios. Todos esos títulos son de Jesús. Entonces, María es el trono de la sabiduría de Dios. Los que tienen su Biblia, por favor, tomemos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 6. Si no lo tienen, no importa, yo se los voy a leer. Está cortito el texto. Dice, aquella misma noche vino la palabra de Dios al profeta Natán. Repito, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Aquella misma noche vino la palabra de Dios al profeta Natán diciendo, anda y di a mi siervo David, el rey de Israel, ¿no? Esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas desde Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado a otro en una tienda como refugio. Entonces, Dios le está haciendo aterrizar al rey David que decía, yo voy a construir el templo para Dios, para el arca de la alianza, ¿no? Porque los judíos tenían una cajita donde metieron el pergamino bañado en oro, donde estaban escritas los 10 mandamientos. Eso era para ellos la presencia de Dios, los 10 mandamientos, la palabra de Dios en letras doradas. Y lo tenían en una cajita que se llamaba, una caja de madera, también bañada en oro, llamada el arca de la alianza. Esa era para ellos la presencia de Dios. Lo que diríamos para nosotros los cristianos, la Eucaristía, máxima expresión de la presencia de Dios para nosotros los cristianos, pero para ellos era el arca de la alianza. Y entonces Dios Padre le dice, oye David, ¿qué te has creído? Pues si yo no he necesitado una casa, estoy con ustedes desde que les saqué de Egipto, ¿no? De la esclavitud de Egipto, he estado con ustedes en una tienda de campaña, o sea, de tela, la casa de Dios era de tela, tienda de campaña, es una carpa. ¿No? Y tú me vas a construir una casa a mí, no, como quien dice, no la necesito, le dice Dios, pero le estaba enseñando al de rey David la humildad, y después le dijo, tú no me vas a construir, yo mismo me construiré. Y si leemos el siguiente libro, después del segundo libro de Samuel, el libro de los reyes, en realidad, ¿quién construyó el templo de Dios? No construyó David, ya murió, lo construyó su hijo, el rey Salomón. Entonces, fíjense, a veces Dios nos quiere enseñar la humildad, ¿no? David también necesitaba una lección de humildad como la necesitamos todos nosotros, ¿no? Y entonces, luego dice el profeta Natán, Dios manda decir al rey David que no habitará en una tienda hecha de manos humanas, yo mismo me construiré un templo, y ese templo, como lo sabemos, es Jesucristo, en quien habita la plenitud de la divinidad y también la plenitud de la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces Dios le dijo, no, gracias David, yo mismo me voy a construir mi templo, no te preocupes. Y David murió sin construir el templo. Recordemos que el templo de Jerusalén la construyó el hijo de David, el rey Salomón, y pues en ese tiempo era el centro religioso y político del pueblo, era Jerusalén, y lo construyó en Sión. Sión es una lomita, yo no he estado, pero he leído nomás, es una lomita en el medio de Jerusalén, ¿no? El barrio más importante de Jerusalén, ¿no? Que ahora, bueno, está controversial la cosa porque los musulmanes también vinieron a Sión, también los judíos están en Sión y los cristianos estamos en Sión. Bueno, eso dejémosle aparte, es otro tema. Pero entonces hay otro texto bíblico que nos habla de esto, de María, trono de la sabiduría. Dice, el libro del Eclesiástico, capítulo 24. Tomé posesión de las olas del mar. Míos son la tierra, míos todos los pueblos. Busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa, en qué propiedad instalaré mi refugio? Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda y me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. Entonces fíjese, esto de instálala en Jacob, hijo de Israel, ¿no? Está, como el Señor está subrayando, es el pueblo de Israel donde voy a habitar. Es Jerusalén, la capital de Israel donde voy a habitar. Es Sión, el montecito dentro de Jerusalén donde voy a habitar. Entonces,
María se convierte en el trono de la sabiduría, la sede de la palabra de Dios, porque Dios encontró un lugar donde poner su morada. Jesús, la palabra de Dios, puso su morada entre nosotros. ¿Y en dónde se engendró, pues? En el vientre de María. Por eso María es el trono de la sabiduría. Y también por eso María es la Jerusalén celestial. María es la Sión del cielo. Sión, el barrio de Jerusalén, ¿no? Escogido por Dios. María es todo esto, la Jerusalén celestial, la Sión del cielo. Por último, nos leía Juanito en el numeral 721 que en María solo comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, las maravillas que el Espíritu Santo va a hacer en Cristo y en su iglesia, las maravillas de hermosura, de bondad, de humildad, de santidad. Entonces, esto sería más o menos, Juanito, el numeral 721. Perfecto, gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Gracias. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes, continuando con el programa Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestra hermanita Susana Rodríguez, maestra de junioras marianitas africanas desde la ciudad de Quito. El tema que estamos tratando es Alégrate llena de gracia, en la primera parte, numerales desde el 721 al 723. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga por hacer posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal en Facebook de Radio Latacunga o al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Allí tenemos más de 200 videos con enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el numeral 722 dice así: el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno. Hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre. En el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la Iglesia. Hermana Susana, por favor, explíquenos este numeral. Muy bien, gracias, Juanito. Entonces, otra cita de San Pablo. Bueno, yo no les voy a mandar tantas citas de memoria, pero quiero que se familiaricen con la palabra de Dios. Colosenses 2:9, ¿qué dice? En Cristo permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Convenía que fuese llena de gracia entonces, ¿no? Como Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre,
Entonces dice el catecismo, convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. Porque no es que el Hijo de Dios al hacerse hombre deja de ser Dios, no. María es madre de Dios y madre del hombre Jesús al mismo tiempo, ¿no? Entonces convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. Fue el Espíritu Santo, entonces, como nos acaba de leer Juanito, quien preparó a María con su gracia. De allí deducimos que María es inmaculada, en quien no cabe el pecado, ni existe ni existió el pecado. Entonces, ¿qué significa llena de gracia? Significa también la que es capaz de acoger el don increíble de Dios Todopoderoso. La principal cualidad que el Espíritu Santo suscitó en la Virgen María es la docilidad a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, lo más hermoso de la Virgen María no es, por decir así, no es solamente que es virgen, sino la docilidad que ella tiene a la voluntad de Dios. Es decir, que María nunca puso ningún obstáculo a la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso decimos que María es una comparación hermosa, María es arcilla suave en las manos del alfarero, que es Dios, ¿no? Porque Dios siempre respeta nuestra libertad, respetó la libertad de María, solo que ella no le defraudó, como nosotros lo hacemos. Nosotros defraudamos a Dios con nuestra libertad. María nunca le defraudó. En este momento les doy, bueno, los que tengan un esferito pueden anotar, es otra cita muy importante. Mateo 12:46. ¿Qué dice esta cita? Tiene que ver con esto que acabo de decir, porque lo más importante de María no es solamente, sí es importante su virginidad, pero es su docilidad a la palabra de Dios, ¿no? En Mateo 12:46 encontramos que ya Jesús está en la vida pública, ya no vive con María, ya le dejó votando a la pobre mamá, se fue con los apóstoles a predicar. Y en una de esas que él está predicando por ahí, por Galilea, le dicen, oye Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Ahí es también una oportunidad para aclarar que en la cultura judía de ese tiempo, y hasta ahora, en Etiopía hasta ahora, se llaman hermanos no solo a los hijos de papá y mamá, sino a los primos, a los tíos, a los miembros del clan. Es la familia ampliada. Entonces, cuando dice, tu madre y tus hermanos te buscan, no es los otros hijos de María, porque no tuvo otros hijos. Te buscan tus primos, te buscan tus tíos, te buscan las esposas, los esposos, tus sobrinos, todos son llamados hermanos. Esa es la aclaración que hay que hacer a nuestros hermanos que dicen, no, si María tuvo otros hijos, aquí está la prueba en Mateo 12:46. No, está la prueba de que la cultura judía es distinta y que en la cultura judía en ese tiempo y hasta ahora, los que han viajado al Oriente Medio me dan la razón, los que han viajado al este de África me dan la razón. Se llama hermano a todo el clan. Hermano, primo, tío, familiar, abuelito, todos somos hermanos del clan ampliado. Entonces, eso es los hermanos de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuando le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos, te están buscando. ¿Y qué les responde Jesús? Que a veces nos desconcierta esa respuesta. Y Jesús les responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y les indica así a los apóstoles, ¿no? Los que cumplen la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi madre y mi hermana y mi hermano. Entonces, les dejó fríos a los que le decían, te busca tu mamá, te buscan tus hermanos, tus primos, tus parientes. Aquí están mis primos, mis parientes, y aquí está mi madre. No le estaba faltando el respeto a su mamá, no, al contrario, estaba resaltando que más que ser su madre por haberle dado la carne y la sangre porque ella le dio a luz, más que eso, ella es bendecida por Dios por su docilidad a la palabra de Dios. O sea, por su humildad y obediencia a la palabra de Dios es lo que le hace tan santa a María. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces siguiendo adelante. Qué hermoso ejemplo. Qué hermoso mensaje nos da María en este texto, ¿no? En este texto de la docilidad a la palabra de Dios. Cuando ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ese es nuestro ejemplo de docilidad a la palabra de Dios, ¿no? Nos está invitando a ser arcilla suave en manos del alfarero, para poder ser colaboradores activos del plan de salvación de Dios. Porque es muy importante aceptar la voluntad de Dios que nos es dada por el Señor.
que sabe lo que es mejor para nosotros en la vida presente y en la vida eterna. A veces nosotros le pedimos algo al Señor pensando que es lo mejor para nosotros y Él a veces no nos concede eso que le pedimos, nos concede otra cosa que ni le habíamos pedido, pero es que Él sabe lo que es mejor. Nosotros no sabemos pedir bien, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, volviendo al catecismo, el catecismo dice en el numeral 722 que María es la más humilde de las criaturas, por eso es capaz de acoger a Dios mismo en su seno. Por eso el ángel Gabriel le saluda diciéndole, alégrate, llena de gracia, ¿no? Que nosotros después le hemos tomado para nuestra oración del Ave María. Esto está en Lucas 1:28, como ya hemos visto. También había saludado así el profeta, los profetas, ¿no? A la hija de Sión, es decir, a todo el pueblo de Israel. Alégrate, hija de Sión, Yahvé está en medio de ti, dice Sofonías 3:14. Y lo mismo repite el profeta Zacarías 2:14. Canta de gozo, hija de Sión, mira que vengo para quedarme contigo, dice Yahvé. O sea, claro que se refiere al pueblo de Israel, pero pongamos atención que María también es hija del pueblo de Israel, como lo es Jesús, como lo es San José. Todos ellos son miembros del pueblo de Israel. Pero ya cuando oímos de labios de los profetas Zacarías, y también, sí, aquí en este otro texto hermoso, alégrate, hija de Sión, en el profeta Sofonías, indirectamente se está refiriendo a la Virgen María. Después de esto que hemos reflexionado, ojalá sea ya un poquito más fácil para nosotros entender que este título, hija de Sión, se refiere también a María, ¿no? Pues Dios está en medio de ella, en su seno maternal. El Hijo de Dios viene a quedarse en ella, según la carne. Entonces, lo principal de este numeral, ¿qué es? La respuesta de María, hágase en mí. La docilidad a la palabra de Dios. María le entrega un cheque en blanco a Dios, ¿no? Y ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo, entregarle a Dios un cheque en blanco para que Él escriba lo que Él quiera, ¿no? Por eso, en la liturgia, pedimos que la gracia del Señor nos inspire, nos sostenga y nos acompañe, ¿no? Este saludo tan hermoso, la llena de gracia, tuvo una respuesta, ¿no? Fíjense que cuando despuesito, si continuamos leyendo el Evangelio de Lucas, María responde cuando va donde su prima Isabel, y también la prima Isabel le saluda con unas palabras hermosas. ¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí? Tú que eres la llena de gracia, ¿cómo puedo ser yo digna de una visita así? Le dice su prima Isabel. Y María no dice, tienes razón, yo soy la más santa, yo soy la más buena, yo soy la más humilde. No, la respuesta de María es su cántico. El cántico de la Virgen María, un poema hermosísimo. Escriban, por favor, los que tienen esfero, Lucas 1, del 46 al 52. ¿Y cómo empieza este hermoso canto? El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha mirado la humillación de su esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Fíjense, María no se hace dueña del título de santa ni de bienaventurada. María reconoce que la iniciativa es de Dios. María reconoce que es Él quien hace su obra de santificación en nosotros. María no se engríe, no se vuelve vanidosa por lo que Dios ha hecho en ella, ¿no? Igual nosotros tenemos que ser como ella. Cuando hacemos, si es que hacemos, cuando hacemos algo bueno, no somos nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros porque le hemos permitido. Cuando pecamos, ahí sí somos nosotros. Nosotros en mutuo acuerdo con el espíritu del mal, que casi siempre nos gana la moral, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo bueno, es el Espíritu Santo quien lo ha hecho. La santidad no es nuestra, es de Dios. Una anécdota, Juanito, siempre pongo paréntesis. Resulta que a la Madre Teresa de Calcuta, ya famosa, ya se ganó el Premio Nobel de la Paz, ya le daban, los millonarios más grandes del mundo le dejaban herencias hasta anónimos, sin saber ella a quién agradecer, le daban herencias millonarias porque veían su obra, cómo ayudaba a los pobres. Y entonces una de esas viene un periodista despuesito del Premio Nobel de la Paz y le dice, Madre Teresa, una pregunta. La gente dice que usted es una santa viviente. ¿Qué dice usted de esto?
Entonces todo el mundo, un silencio absoluto. Tal vez nos hubiéramos imaginado que ella va a decir, todos somos pecadores, yo también soy pecadora, ta, 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 ta. Pero vean lo que respondió. Madre Teresa dijo, yo tengo que ser santa como religiosa y usted tiene que ser santo como periodista, porque la santidad no es un privilegio de pocas personas, sino es la consecuencia lógica de tener a Dios como Padre, porque Él es santo. Y es la consecuencia lógica de dejar a Dios que se manifieste en nosotros. Así que, su vocación, no, la vocación de ser santo es su vocación y la mía. Le dejó frío al periodista y a todos los televidentes. Bueno, y para terminar, entonces, asimismo, la santidad de María es fruto de su docilidad a la acción del Espíritu Santo. Nos alegramos todos con María por la obra que Dios hace en ella. Ya, Juanito, hasta ahí. Hagamos otra pausa. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Susana Rodríguez nos acompaña en esta ocasión con el tema Alégrate llena de gracia. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, a Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente y último numeral, 723, dice así: En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Hermanita, por favor, ayúdenos con su explicación. Muy bien, gracias, Juanito. Entonces, queridos hermanos y hermanas, tenemos aquí una alabanza a la fe de María, ¿no? Una alabanza a cómo ella creyó en Dios Padre y en sus promesas. Y nosotros también tenemos un padre en la fe, que es también un ser humano como María, es nuestro padre Abraham, ¿no? El padre de un pueblo, dicen también, le llama la Sagrada Escritura. Él es otro ser humano que confió infinitamente en el Señor, ¿no? Como María. Leemos en Romanos 4:18. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho. Entonces, fíjese, Abraham no dudó, creyó. María no dudó, creyó. Entonces, así como esta connotación, este recuerdo de Abraham nos trae a la mente algo muy hermoso que a veces, más bien nos tendría que hermanar con nuestros hermanos, los cristianos evangélicos, porque ellos dicen, la fe, ¿verdad? Con la fe en Cristo Jesús nos salvamos. Es verdad, solo que la fe que tiene que también demostrarse en nuestras obras de amor verdadero. Entonces, en eso, más bien coincidimos, no estamos opuestos, tenemos la misma Biblia, tenemos los mismos textos que nos inspiran. Entonces, aquí, al nombrar a Abraham, pues también nos acordamos que el nacimiento, por ejemplo, el hijo de Abraham fue un milagro.
O sea, no fue la obra de Abraham en realidad, fue un milagro de Dios. Abraham y Sara ya mayores, ella ya fuera, ya pasó su fecundidad hace años y Abraham ya cerca de 100 años, ¿cómo iba a ser papá? Y su esposa ya cerca de cuántos tendría, ¿cómo iba a ser mamá? Y sin embargo tuvieron a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Imagínense, es como para que Dios quiere enseñarnos, tanto sufrió Abraham por ser padre el hijo de la promesa de Dios. Y después imagínense que en el capítulo 22 de Génesis igual le pide que le sacrifique, o sea, parece que Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Es una cosa contradictoria. Era solo porque Abraham no había entendido bien el amor de Dios. Y el mismo Dios se encarga de frenarle antes de que mate a su hijo y le dice, deja, Abraham, deja ahí, toma este carnero y sacrifícame, deja en paz a tu hijo. ¿No? Y no le mató, no le mató, gracias a Dios. Entonces, fíjense, la fe de Abraham, la fe de María, son para nosotros un ejemplo hermoso. Y vuelvo a esto del milagro. El hijo de Moisés, Isaac, perdón, el hijo de Abraham, perdón, el hijo de Abraham, Isaac, es hijo de la promesa y es fruto de un milagro. Ya repito, porque los dos eran ancianitos. Y casi siempre los grandes profetas, las grandes figuras de la historia de la salvación, son fruto de un milagro, ¿no? Entonces, un milagro, porque los hijos de unos padres ancianos, estériles, etcétera, siempre tenía una intervención milagrosa de Dios, algo inconcebible humanamente, y por lo tanto, fruto de la acción de Dios. Don gratuito de Dios, no es premio, es pura misericordia. Isaac no fue un premio a Abraham, fue un regalo, ¿no? Entonces, Dios quiso que la virginidad de María, asimismo, que la virginidad se volviera fecundidad. Esto parece contradictorio. ¿Qué significa virgen? Que no tiene relaciones con ningún hombre. ¿Y qué significa una madre fecunda? Por la que tiene muchos hijos, por muchas relaciones con sus esposos, ¿no es cierto? Pero entonces, aquí viene algo ilógico, porque para Dios no hay nada imposible. La virginidad en María se convierte en fecundidad. Muy bien, entonces explicando este numeral 723, recordábamos la figura de Abraham, ¿no? Abraham es un ejemplo de la confianza infinita en el Señor, como lo fue también la Virgen María. Leemos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho en la promesa. Entonces, tanto Abraham, que es nuestro hermano en la fe, también le podemos llamar nuestro padre en la fe, como la Virgen María, son un ejemplo de fe viva. No dudaron que las promesas de Dios se cumplirían. No dudaron porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando la palabra de Dios se pronuncia, eso se vuelve realidad, ¿no? Porque la palabra de Dios, nos dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Muy bien, entonces, el nacimiento de Jesús también se parece, por ejemplo, al nacimiento del hijo de Abraham, de Isaac, fruto de un milagro. Abraham y Sara, mayores, no podían ser padres, no podían dar vida. Nace Isaac, hijo de la promesa, fruto de un milagro. Igualmente, muchos de los profetas fueron concebidos por madres ancianas o estériles, que eso ya es bien difícil de aceptar, de creer, ¿no? Es para que sepamos que ahí está la intervención de Dios. Porque una madre de 70, 80 años no puede, una mujer de 80 años no puede ser madre, solo con un milagro de Dios, y así lo fue Sara. Y lo mismo, una virgen no puede ser madre, porque la virgen significa la que no tiene relaciones con ningún hombre, entonces, ¿cómo va a ser madre? Entonces, María es fruto de otro milagro, no el milagro más grande. El caso de María es más sorprendente aún, porque su virginidad se transforma en fecundidad. Algo que parece contradictorio humanamente, la lógica humana no la entiende, pero para Dios no hay nada imposible, y Dios hizo que la virginidad de María se transforme en fecundidad, y fue la madre del Hijo de Dios. Entonces, no es un premio, es pura misericordia, es pura gracia de Dios. La virginidad de María no es un premio, es un regalo de Dios para ella. Entonces, al enseñarnos Dios, por medio de María, ¿no?, que su virginidad se convierta en fecundidad, el Señor nos enseña que debemos confiar en la gracia de Dios, no tanto en los medios humanos, no, mucho menos en nuestras propias fuerzas. Tenemos que confiar en Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces esta paradoja.
Cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a enemigos más poderosos que ellos, entonces Dios le daba la victoria. Entonces, ¿cómo entendemos que un ejército de 500 soldados vence a uno de 5,000? Eso solo sucede en la Biblia. ¿Por qué? Porque era la intervención de Dios. Milagro, no era posible humanamente, ¿no? Entonces, ahí era, ¿no?, el poder de Dios y no las fuerzas humanas las que traían el que ganen esas batallas el pueblo de Israel. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Es la fuerza de Dios las que nos hacen alcanzar la salvación, no nuestro esfuerzo, no nuestro esfuerzo humano, sino la gracia de Dios. La concepción de Jesús es otro milagro, el más grande, claro que sí, como todos los milagros que hace Dios. A veces lo hace directamente, a veces lo hace por la intervención, por la intercesión de un santo o de la Santísima Virgen también. A veces Dios nos sorprende con sus milagros. El Espíritu de Dios es el que hace obras santas en nuestra raza pecadora. Es el Espíritu de Dios el que hizo que María, una mujer, se convirtiera en una santa, virgen y madre de Dios al mismo tiempo. Es porque Dios hizo maravillas en ella. Lucas 1:49, acuérdense en el cántico de la Virgen María, ¿no? Y todo esto gracias a la docilidad de la Virgen María. Entonces, fíjese, es Dios el que obra nuestra salvación. Es Dios el que nos hace santos. Lo único que piden a cambio es lo que María le colaboró a él, la docilidad, la obediencia a su gracia. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, terminando así con este numeral 723, seamos dóciles. No es fácil, a todos nos cuesta. Seamos dóciles a las inspiraciones de Dios y así llegaremos un poquito siquiera a la santidad que Dios sueña en nosotros. Gracias, Juanito. Perfecto, magistral todas sus exposiciones, hermanita. Muy didácticas, muchísimas gracias. Dios le pague, Dios le bendiga y le siga dando mucha sabiduría. Ojalá estas explicaciones puedan ser escuchadas por muchísimos hermanos que se confunden todavía un poco con respecto a María. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a todas esas personas que nos siguen cada sábado en Radio Latacunga AM, que nos siguen en cualquier momento por las redes sociales, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook o a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, donde están disponibles más de 200 videos con enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Bien, un saludo en especial a la comunidad de las hermanitas marianitas. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermanita, muchísimas gracias. Dios le pague, Dios le bendiga por colaborarnos con este programa. Muy agradecidos por haber aceptado esta invitación y las próximas que les vamos a realizar. Sí. Con mucho gusto, Juanito. Quito no está lejos de Latacunga, estamos cerca. Y gracias a la tecnología estamos ahí, juntitos. Bien, no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Gracias, Juanito. Pues justo había reservado este último mensajito para este momento, hablando de la virginidad, de la virginidad de María que se convierte en fecundidad. Así también en nuestra Iglesia Católica, gracias a Dios, tenemos una oportunidad de vivir la fecundidad y en la virginidad, digamos así. La vida religiosa es una de esas vocaciones, queridos hermanos, en las que nosotros, uno que no ha tenido hijos físicos de carne y hueso, participamos de la fecundidad de María, siendo madres, padres y hermanos espirituales de nuestros hermanos. Así que apoyemos a nuestros sacerdotes que han hecho un voto también de celibato, ayudémosle a que vivan ese voto, ¿no? Queridas mujeres, jóvenes, mayores y todos, ayuden a que el sacerdote pueda cuidar su celibato. Ayudemos ustedes, varones, jóvenes, mayores, de toda edad, a que nuestras religiosas, como yo, podamos vivir nuestra virginidad consagrada. No seamos un obstáculo, no seamos un obstáculo a que la gracia de Dios lleve a estos hermanos. No es para todos, claro, es para pocos hermanos, pero ayudémosle a esos poquitos que somos a que podamos vivir a plenitud esta vocación especial de la
fecundidad con la virginidad. Muchísimas gracias, Juanito, y les agradezco a todos los hermanos y hermanas que nos han escuchado. Dios le pague. Gracias a usted, hermanita. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Wow. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.